Ave María Purísima. Vamos a empezar nuestra meditación. La meditación, la señora en Fátima pidió que hiciéramos, que cada primer sábado hiciéramos una meditación, 15 minutos por lo menos, sobre un misterio del Santo Rosario, para que sea un momento de convivencia con ella, con el corazón de Jesús. Antes de empezar, nos dirigimos nuestros corazones al corazón de María que está aquí presente. Cada uno contemple con sus ojos este corazón que tanto amó a Jesús y que tanto también nos ama. Consideremos que el mismo corazón de María que amó a su Hijo Jesús es el mismo corazón que nos ama, que tiene cariño, que tiene un encanto en ayudarnos a nosotros, hijos, hijas, que necesitamos de ese amor. Entonces nos dirigimos y hacemos esta oración. Permanezcan sentados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Inmaculado Corazón de María, tú que apareciste en Fátima con este corazón, mostrando este amor divino a los hombres, aquí estamos cumpliendo tu voluntad los primeros sábados, haciendo el Santo Rosario, la comunión, la meditación, también la confesión en la octava, con el objetivo de reparar los pecados que son cometidos contra el corazón de Jesús, contra el Inmaculado Corazón de María. Te pedimos que en esta meditación nos muestres el verdadero camino de la felicidad. Muchos andan y por eso andan en senderos que no son los senderos que nuestro Señor Jesucristo desea y por eso no alcanzan la felicidad. Pedimos que nos muestres y nos des fuerza para seguir este camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar el día de hoy el cuarto misterio gozoso, que es la presentación del niño Jesús en el templo y también la purificación de María. Este misterio que muchos de nosotros, gracias a Dios, contemplamos prácticamente todos los días durante el Santo Rosario. María que entra con su bebecito, que es hombre, pero también es Dios. ¿Ya imaginaron cómo debía ser el bebé Jesús? Qué encanto, qué inocencia, qué esplendor, qué mirada. Aquel bebecito que era el creador del universo, en los brazos de una jovencita que era la reina de los ángeles. Aquellos dos que entraban en el templo irradiando luz, luz espiritual, y al lado un señor, José, varón justísimo, varón que vivía totalmente de acuerdo con la ley de Dios. Era un varón justo, como dice la Escritura. Y los tres entrando en el templo. Imposible que aquellos tres pasaran desapercibidos completamente. Por donde ellos pasaban, ya las miradas, la gente sentía que eran diferentes. Sentían, sin saber bien por qué, se sentían atraídos a mirarlos, a contemplarlos, a seguirlos. La presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María. Vamos a leer un pequeño trecho del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, los versículos 22 a 35, en que narra este episodio. Dice: en aquel tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho, vamos a guardar esta frase, Dios le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido. En ese día, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Dios habló, Dios ordenó al Espíritu Santo que fuera al templo.
Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste, el que todos los pueblos verán. Simeón bendijo a José y María y le dijo a María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrán lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavara una espada en el corazón. El trecho es largo, elegimos solamente esos trechos aquí, esas frases. Pero es Dios que entra en el templo. Dios está en todas partes. A veces es una pregunta incluso de catecismo a los niños que van a hacer primera comunión. Dice: ¿dónde está Dios? Dios está allá en la calle. Y el niño y la niña: sí, Dios está en la calle. Dios está aquí, en esta sala, en este salón. Sí, Dios está en este salón. Dios está en otro país. Dios está en Portugal. Sí, Dios está en Portugal. Dios está en las estrellas, en la luna. Si Dios está en la... Pero ¿dónde está Dios? Y la respuesta del niño: Dios está en toda parte. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Nosotros, seres humanos, estamos donde el tiempo, espacio nos circundan. Y por eso que decimos: fulano, fulana está en la iglesia, porque estamos ocupando un espacio aquí. Pero el espíritu es diferente. El espíritu, que no tiene cuerpo, él está donde actúa. Donde él actúa, él está. Dios, ¿dónde actúa? En todo. Dios actúa en todo el universo. Dios creó el universo. Dios constantemente está manteniendo el ser, entre comillas. Claro que eso no pasaría nunca, pero para poder entender una metáfora. Si Dios se olvidara de uno de nosotros por un segundo, nosotros desapareceríamos. Dios no se va a olvidar, quédense tranquilos. Dios no se olvida. Dios nos mantiene en el ser constantemente. Dios mantiene el universo constante porque está creando, recreando y sosteniendo en el ser a cada uno de nosotros. Por eso Dios está en toda parte. Y es por eso que podemos encontrar a Dios en todas partes también. Dios en todas partes está, en nuestro corazón, en nuestra casa, pero hay un lugar en que Dios quiere ser encontrado más fácilmente. Hay un lugar, está en todas partes, sí, pero hay un lugar que nosotros vamos y como que Él se comunica más fácilmente con nosotros. ¿Cuál es este lugar? Es importante, ¿sí? Ya le daremos la respuesta, pero en el paraíso, Adán y Eva, dice el Génesis, que Dios bajaba todas las tardes para hablar con él, con Adán, con Eva, en la brisa de la tarde, aquel silencio, sol en los árboles, aquel ambiente de paz, de serenidad, y Dios conversaba, Dios hablaba, Dios se comunicaba con el ser humano. Hubo el pecado y el hombre fue expulsado de este paraíso. Pero Dios inspiró que se hicieran sacrificios, altares, sacrificios a Dios, sea sacrificios de animales o de sacrificios pacíficos, de flores, de frutos, todo eso. Y cuando el pueblo estaba en el desierto, Dios inspiró a Moisés y a otros
que construyeran la tienda de la reunión. La tienda aquí en Colombia entiendes como una carpa, la carpa de la reunión donde la gente se encontraba para que Dios se manifestara. Y ahí estaba en esta tienda de la reunión, estaban las tablas de la ley, estaba el arca de la alianza que Dios mandó construir, las tablas de la ley y varios objetos también que constituían como que un pequeño templo, la tienda de la reunión. Y la gente, y cuando Moisés quería hablar con Dios cara a cara, entiendan, cara a cara, también una metáfora, Dios no tiene cara, pero quería hablar de corazón a Dios, Moisés iba a la tienda y ahí bajaba la gloria que asumía toda la tienda, bajaba en forma de nube y ahí Dios se comunicaba. Pero era Moisés, Aarón, los sacerdotes, la gente se quedaba fuera. Pasan los siglos, los milenios, y Dios inspira que David reuniera material, oro, madera, bronce, plata, para construir un templo, un lugar, lo que llamaríamos una iglesia hoy día, un lugar específico para alabar a Dios. Y David reunió todo el material y fue su hijo Salomón quien mandó construir un templo espectacular, preciosísimo, magnífico. Y dice la Sagrada Escritura que cuando el templo quedó listo, totalmente listo para ser usado, bajó una nube luminosa, que era la presencia de Dios que asumía todo el ambiente del templo. Es por eso que hoy día, cuando vamos a la dedicación de una iglesia, se quema el incienso de manera que el incensario, el turíbulo, llena toda la iglesia de incienso, recordando aquel momento del Antiguo Testamento que Dios asumía. El lugar, y eso guarden bastante bien, el lugar que Dios prefiere ser buscado es el templo. Hoy día es la iglesia, es el lugar sagrado que Dios se comunica más fácilmente, aunque Él está en todas partes. El templo de Salomón fue destruido, el templo de Salomón, y también siglos después, bueno, casi un siglo después, el Zorobabel reconstruyó el templo, y era un templo tan disminuido en comparación con el templo primero, que los ancianos que habían conocido el templo primero lloraban de tristeza, lloraban, porque no es posible. Imagine este templo, que esta iglesia, colores maravillosos. Imagine que por una desgracia este templo es destruido. Ojalá no pase nunca. No, pero imagine que se fuese destruido. Y ustedes que conocieron, y después de 70, 80 años, los que son jovencitos acá, ven este templo reconstruido y está todo gris. Hacemos una misa a la gente, uy, qué lindo templo, todo gris. Y los niños, recordándose de este esplendor, empiezan a llorar. Porque ustedes no imaginan. Fue el templo de Zorobabel. Es por eso que un profeta dice, Nehemías y otros dicen, la gloria de este templo será más grande que la gloria del primero. ¿Por qué? Porque en este templo reconstruido, materialmente inferior, entró Dios humanado. Entró María, llevando en sus brazos al Creador del cielo, de la tierra, de los ángeles, de los hombres. Entró Jesús en el templo de Salomón, no. En el templo nuevo, sí. Y Dios está aquí en este templo también. Así como el niño Jesús fue introducido en el templo por María y por José, ustedes no se dan cuenta, pero aquí, mirando al sagrario, ¿quién está aquí dentro del sagrario? Está Jesús Eucarístico, está aquí. Ay, ojalá pudiera haber conocido aquella escena de Jesús entrando con María y José. Claro, me hubiera encantado verlos entrando. No pude. Él está aquí. El mismo Jesús que entró en la presentación está aquí en este templo. Y también
el mismo Jesús que entró en el templo va a bajar también metafóricamente. Durante las palabras de la consagración de la Santa Misa, el sacerdote, durante la consagración, presta su garganta, presta su voz, presta su laringe a Jesús cuando dice, esto es mi cuerpo. No es el sacerdote que está hablando, esto es mi cuerpo. Es Jesús que habla mi cuerpo. Es por eso que opera el milagro de la transustanciación. También es el templo. Aquí estamos. Dios va a manifestarse en nosotros también. Ahora nos pasa por la cabeza, ¿por qué Nuestra Señora tuvo que cumplir esta obligación legal? Había dos razones para que María José presentara al niño Jesús. Primera ley que Dios dio a Moisés. Toda señora que se quedaba embarazada después de dar a luz a su hijo, a su hija, ella debía esperar 40 días, si era niño, 80 días si era niña, para presentar al bebecito y hacer una purificación de sí misma, de la madre. Era una manera de purificar su espíritu y de entregar a aquella criaturita a Dios. Dios había exigido eso. Pues María Santísima necesitaba purificarse de algo. María era inmaculada, no tenía de qué purificarse de nada. Ella no tenía obligación de cumplir esta ley, de ser purificada de cualquier tipo de impureza, no. Ella era inmaculada, concebida sin pecado original, pero ella quiso, porque ella tenía amor a la ley de Dios, tenía amor a la inocencia, amor a la pureza, amor al acto de purificación. Y es por eso que María fue. Segunda razón por la cual hubo la presentación del niño Jesús. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, la noche anterior a la salida pasó el ángel exterminador por Egipto, llevándose la vida de los primogénitos. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Porque los egipcios no querían dejar partir. Y como rescate, Dios pidió para que los primogénitos de los israelitas no fueran muertos, se firmara, se proyectara en cada puerta de los israelitas como que una letra, el Tau, como una cruz con sangre, diciendo, aquí el ángel no puede tocar y por lo tanto la vida debe de ser preservada. Cuando el pueblo en el desierto ya estaba libre, Dios pidió que como rescate el primogénito masculino debería ser ofrecido de manera especial también, como sacrificio. Así también el niño Jesús, siendo hijo único, sí único, por lo tanto primogénito. Todo hijo único es primogénito. Nuestra Señora le lleva al templo para hacer este rescate, este ofrecimiento. ¿El niño Jesús necesitaba cumplir la ley? No. El creador de la ley está por encima de la ley. Dios no está subyugado a una ley, pero Él quiso pasar para indicar cómo es bonito que nosotros cumplamos los mandamientos, que nosotros cumplamos las obligaciones. María da ejemplo de amor a la pureza, a la inocencia, siguiendo la purificación. El niño Jesús nos da ejemplo de cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Es por eso que nosotros también debemos pedir muchísima inocencia. Debemos pedir muchísima purificación. Debemos pedir, si somos inocentes, si hay alguien aquí que se juzga inocente, puede ser, no los conozco, Dios conoce. Puede ser que alguien aquí puede decir con toda propiedad, nunca he cometido una falta voluntaria. Imperfección, sí, pero voluntaria es difícil. Es difícil. Pero alguien que está bien, pero
todos nosotros necesitamos al menos una imperfección, al menos una falta involuntaria, que no teníamos todo conocimiento. Todos nosotros necesitamos de purificarnos de algo, todos, nadie. Por lo menos la mancha original también. Nacemos ya con pecado original. Debemos amar la purificación. Debemos amar, por ejemplo, la confesión. Debemos amar la virtud de la pureza, de la inocencia. Debemos pedir. No debemos desistir cuando percibamos que tenemos faltas. No entregarnos a la desesperación, porque nuestro Señor vino para purificar. Nuestra Señora, que era tan pura, ella tiene amor también a nosotros, que tenemos tantas cosas que purificarnos. Y también seguir este ejemplo del niño Jesús, de visitar el templo. ¿Cuántas veces yo voy al templo? Ojalá por lo menos los domingos. Ay, a veces incluso eso puede ser que de vez en cuando fallemos. O por ejemplo, trabajo a lo largo del día, tengo un intervalo. Al lado de mi despacho tengo una iglesia y Jesús Eucarístico está ahí 24 horas esperando. ¿Cuántas veces yo lo visito? No, tenemos un instante. Visitémoslo, busquémoslo, porque el templo es el lugar donde Dios quiere encontrarse, quiere comunicarse con nosotros. Una vez, una historia real, y con eso termino. Un niño que está preparándose para la primera comunión, eh, le dijeron, el niño Jesús está en el sagrario. Y él, con toda aquella inocencia, recibió, bueno. Entonces, y el profesor de catecismo le dijo, siempre que quieras buscar a Jesús, vaya al sagrario, pregúntele, que él va a contestar. De corazón. Pero el niño entendió, y un día el profesor de catecismo estaba sentadito al fondo de la iglesia, momento que la iglesia estaba vacía, silencio, y entró el niño, sus 6 años. Percibió que nadie estaba en la iglesia, se acercó al sagrario, puso un banquito, se subió y con los deditos en la puerta del sagrario. Jesús, abre. El profesor de catecismo al fondo, uy, pobrecito, no le expliqué bien. El niño, Jesús, es Juanito, abre. Y él allá al fondo, encantado, pero, uy, qué ingenuo. Jesús, abre, quiero hablar contigo. Y ciertamente la puerta del sagrario abre. Una luz que llenó todo el templo y apareció el niño Jesús. El profesor se puso de rodillas y empezó a llorar. Y el niño, con toda inocencia, hizo las preguntas, se cerró la puerta del sagrario. Puede ser que no pase eso con nosotros, o puede ser que pase. Pero lo más importante es que nosotros vayamos al sagrario. Y aunque la puerta no se abra, la puerta material, que la puerta de nuestro corazón se abra. Jesús, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Pidamos este amor al templo por medio de María Santísima. Ave María Purísima.